Me llamaron el hijo basura por no estudiar medicina como mi hermano dorado, pero cuando se enfermaron yo fui quien los cuidó. Desde que tengo memoria, mi familia organizaba sus conversaciones en torno a una sola métrica, el éxito académico. No importaba si estábamos comiendo, en una reunión familiar o viendo televisión, el tema terminaba girando alrededor de exámenes, notas, universidades, especializaciones, becas, publicaciones. Y cualquier cosa que pudiera colgarse en la pared o presumirse en una tarjeta de presentación. Vivíamos en un barrio modesto en las afueras de Houston, nada demasiado ostentoso, pero lo suficientemente estable como para que mis padres pudieran fantasear con esa narrativa americana de superación y prestigio. El problema es que, para ellos, esa historia solo se escribía en latín, con títulos como summa cum laude, MD, PhD, residencia en cirugía, y demás credenciales que justificaban cualquier sacrificio. Y en medio de ese guión que parecía sacado de un folleto de admisiones universitarias, solo había espacio para un protagonista, mi hermano mayor, Eisen. A Eisen lo trataban como si hubiera nacido con una luz propia, como si al salir del útero hubiera venido ya vestido con bata blanca y estetoscopio al cuello. Tenía facilidad para memorizar, le gustaba leer, y desde muy niño supo que quería ser doctor, algo que, según mis padres, lo convertía automáticamente en el orgullo de la familia. Recuerdo que cuando tenía 11 años y sacaba buenas notas en ciencias, mi mamá solía decir frente a las visitas que Eisen estaba hecho para cosas grandes, no como otros que apenas saben conectar cables. Ese otros era yo. Nunca lo decía directamente, pero bastaba con la forma en la que me miraban cuando llegaba con las manos sucias de grasa después de trastear con el cortacésped o cuando me pillaban viendo tutoriales sobre cómo arreglar frenos en YouTube. No les parecía útil, no les parecía digno. A sus ojos, lo que yo hacía era una pérdida de tiempo, una señal de que había nacido con menos ambición, con menos valor. No es que yo no haya intentado encajar. De verdad lo hice. Durante la secundaria traté de forzarme a estudiar lo que ellos querían, me inscribí en clases avanzadas de biología, incluso intenté preparar el SAT con tutores que ellos mismos pagaban. Pero nunca sentí que estuviera aprendiendo algo que me interesara de verdad. Era como si cada vez que me sentaba frente a un libro de texto, una parte de mí se desconectara. En cambio, si me dejaban abrir el capó de un auto, si me daban piezas para ensamblar o herramientas para desarmar algo, podía pasar horas ahí sin mirar el reloj. Lo disfrutaba. Me sentía útil. Me sentía competente. Pero ese tipo de competencia no les interesaba a mis papás. Una vez mi papá me sorprendió arreglando la moto del vecino en el garaje y, en lugar de felicitarme porque la dejé andando como nueva, lo único que dijo fue que yo estaba hecho para basura de taller. Que ni siquiera tenía la dignidad de aspirar a algo mejor. Esa fue la primera vez que me llamaron el hijo basura. No como una broma, no como algo pasajero. Lo dijeron con intención, con rabia contenida, con una decepción que se podía oler en el aire. Eisen, por supuesto, nunca los contradijo. No porque fuera cruel, sino porque simplemente no tenía necesidad. Él recibía toda la atención, todo el esfuerzo económico, toda la admiración de los tíos y de los abuelos. Si quería una laptop nueva para estudiar, se la compraban sin chistar. Si quería asistir a un curso de verano en Carolina del Norte, le pagaban el avión y la estadía. En cambio, cuando yo pedí ayuda para pagar mi matrícula en un instituto técnico, mi papá me dijo sin mirarme que si me alcanzaba para gasolina, entonces también me alcanzaba para pagarme mis propias clases. Así que trabajé. Lavé autos, repartí comida, hice mantenimiento en una bodega durante 2 veranos seguidos, y con eso pude cubrir al menos el primer semestre. Nadie celebró cuando me gradué. Nadie fue. Ni siquiera me preguntaron cómo me había ido. En casa, ese logro no contaba. Con el tiempo, aprendí a dejar de esperar su validación. Me hice paramédico porque me di cuenta de que me gustaba ayudar a la gente en momentos críticos, que tenía buen control bajo presión, que podía tomar decisiones rápidas sin perder la calma. Tenía un instinto que otros no, y eso me fue dando cierta confianza. Pero aunque cada día ganaba más respeto en mi entorno laboral, en casa seguía siendo invisible.
Cuando los vecinos preguntaban por mí, mi mamá solía decir, ahí va, haciendo lo suyo, nada importante, mientras se deshacía en halagos para hablar de Isen, de sus prácticas en hospitales de renombre, de las guardias que hacía en unidades de trauma, como si cada día fuera un episodio de Grey's Anatomy. Mi familia se volvió un reflejo de todo lo que duele cuando te niegan el valor que sabes que tienes. Me crucificaban por no usar bata, por no tener un doctorado, por no estar siguiendo el camino que ellos soñaron. Pero irónicamente, lo que nunca se imaginaron es que, cuando llegó el momento más difícil de sus vidas, ese mismo hijo que tanto despreciaron por no ser un profesional de verdad, fue el único que se quedó. El único que supo qué hacer. El único que respondió. La venganza no llegó como una explosión. Llegó como una presencia lenta, como ese momento exacto en el que se dan cuenta que los papeles se invirtieron, y ya no hay vuelta atrás. Actualización 1. Pasaron poco más de 5 años desde que terminé el curso de paramédico y empecé a trabajar a tiempo completo para el servicio de emergencias del condado. Había conseguido cierta estabilidad, aunque eso en mi caso no significaba lujos ni vacaciones programadas, sino pagar el alquiler del pequeño estudio que tenía cerca de la base. Asegurarme de que el refrigerador estuviera lleno a fin de mes y que el carro, ese mismo que yo mismo había restaurado con piezas recicladas, siguiera andando sin ruidos sospechosos. No tenía tiempo ni cabeza para más. Vivía en un ciclo de turnos nocturnos, madrugadas interrumpidas por llamados urgentes y cenas solitarias cuando el cuerpo aguantaba. Y a pesar de todo eso, cada vez que mi madre me llamaba, lo único que me decía era que Isen estaba agotado por sus largas horas en el hospital de Dallas, que los residentes apenas dormían y que no entendía cómo él todavía se mantenía en pie. Me lo contaba con ese tono lastimero que solo reservaba para su hijo dorado, como si las decisiones de vida que él había tomado fueran una especie de martirio necesario que todos debíamos admirar. A mí, en cambio, me preguntaba si ya me había cansado de jugar a los bomberos con ambulancia. Isen estaba cursando su último año de residencia en medicina interna y, aunque ganaba un estipendio mensual, seguía dependiendo económicamente de mis padres. Lo que nunca me dijeron hasta mucho después fue que la casa donde crecimos, esa que yo recordaba con el porche descascarado y las paredes color mostaza, había sido refinanciada por tercera vez para poder seguir enviándole dinero. Mi padre, que ya estaba semiretirado y apenas conseguía trabajos esporádicos como electricista, aceptó firmar los papeles porque mi madre le insistió en que todo era por el futuro de Isen. La mensualidad se disparó y lo que antes era una casa pagada casi en su totalidad se convirtió, de nuevo, en una deuda pesada que consumía más de la mitad de sus ingresos. Nadie me lo contó, claro. Me enteré meses después, cuando noté que mi padre vendía herramientas antiguas por internet y le pregunté directamente si estaban teniendo problemas. Me dijo que todo estaba bien, pero la mirada evasiva lo delataba. No insistí, pero tomé nota mental. Mientras tanto, en las reuniones familiares, cuando me tocaba aparecer por compromiso o por simple presión emocional de mi madre, todo giraba en torno a las hazañas de Isen. Que si ya le habían ofrecido una subespecialización en Boston, que si un doctor de renombre lo había felicitado por su desempeño en una cirugía complicada. Que si los compañeros lo admiraban porque tenía una mente privilegiada. Yo escuchaba en silencio mientras comía con lentitud. Porque sabía que si abría la boca para decir que esa semana había estabilizado a una niña con convulsiones en un Walmart o que había salvado a un hombre con sobredosis en medio de una autopista, no solo no iba a importar, sino que probablemente recibiría algún comentario pasivo-agresivo como los de siempre. La última vez que lo intenté, mencioné que un supervisor me había recomendado para un curso avanzado de soporte vital, y mi tía, sin levantar la vista del plato, dijo algo como, ¡qué bien! Eso ayuda mientras no tengas que tomar decisiones reales, ¿verdad? Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Fue en una de esas cenas cuando mi madre, al calor de unos tragos y entre comentarios sobre lo costoso que era vivir en Dallas, dijo textualmente que al menos uno de mis hijos valió la pena. Lo dijo con una risa de esas que fingen ser bromas, pero no lo son. Yo me quedé quieto, no dije nada, no levanté la voz. Me limité a terminar mi comida, levantar mi plato,
llevarlo al fregadero y despedirme con un gracias por la cena que sonó más a cierre definitivo que a cortesía. Esa fue la última cena familiar a la que asistí en mucho tiempo. Salí de esa casa sabiendo que para ellos no importaba cuánto sudara, cuántas vidas ayudara a salvar, ni cuántas horas pasara trabajando turnos que nadie más quería. Si no tenía un título universitario colgado en la sala, si no podía decir que era doctor delante de sus amigas, entonces para mi madre yo era un borrón en su currículum como madre. Un error que nunca logró corregir. Empecé a alejarme. Dejé de responder sus llamadas con la misma frecuencia, evité reuniones, me centré en mi trabajo, en ahorrar algo, en tomar cursos cuando podía y en no perder la cabeza en el proceso. Isen, por su parte, cada vez llamaba menos. Se aparecía cuando necesitaba algo puntual, certificados, papeles, ayuda con impuestos, cosas que yo sabía resolver rápido. Una vez me pidió que lo ayudara a registrar su auto nuevo porque, según él, no tenía tiempo para esas estupideces. Yo lo hice sin protestar, porque a pesar de todo, no me nacía desearle mal. Pero tampoco me nacía admirarlo como querían que hiciera. Lo veía como lo que era, un tipo brillante, sí, pero profundamente egoísta. Y lo más irónico era que cada vez que Isen se alejaba más de la familia, yo era el que terminaba sosteniéndola por los bordes. Cuando se enfermaba mi padre, me llamaban a mí. Cuando se vencía un recibo, era yo el que terminaba depositando algo para evitar cortes de luz. Y lo hacía sin quejarme, porque si algo aprendí es que cuando todo se va al carajo, los títulos no te salvan. Lo hace la gente que está dispuesta a ensuciarse las manos. Aunque se llamen hijo basura. Actualización 2. Pasó poco más de un año desde aquella última cena familiar. Mi vida, aunque agotadora, seguía un ritmo que ya había aprendido a soportar. Había noches en las que salía del turno con las manos temblando de cansancio y los párpados pesándome como si llevaran piedras colgando, pero había otras en las que, después de una llamada de emergencia que terminaba bien, sentía una satisfacción que no podía explicarse con palabras. No ganaba mucho, no tenía seguro dental, ni contaba con un plan de retiro estable, pero cada vez que lograba estabilizar a alguien entre la vida y la muerte, me recordaba por qué hacía lo que hacía. Mi apartamento era pequeño, sí, pero lo tenía decorado a mi manera, con fotos de los lugares a donde me gustaría viajar pegadas con cinta en la nevera, herramientas colgadas en la pared como si fueran piezas de arte. Y una cafetera vieja que sonaba más de lo que servía, pero que me acompañaba como un reloj en cada madrugada solitaria. No necesitaba más. O al menos eso pensaba hasta que, una tarde de otoño mientras hacía mantenimiento de rutina a la ambulancia, escuché por radio el llamado que me sacó el aire del pecho. Era una dirección conocida. No tuve que pensarlo dos veces. Me subí al vehículo y le pedí al conductor que apurara lo más posible. Al llegar, la escena era todo menos tranquila. La puerta del garaje estaba abierta, había cajas tiradas en el piso y mi madre gritaba al teléfono mientras mi padre yacía inconsciente junto a la escalera del sótano, con la piel pálida como una sábana y el pecho subiendo apenas. No lo pensé. No hubo espacio para emociones. Me arrodillé a su lado, revisé el pulso, débil, casi nulo, y comencé con maniobras de RCP mientras mi compañero preparaba el desfibrilador. Escuchaba el eco de los gritos de mi madre repitiendo sin parar que no sabía qué hacer, que no encontraba el celular, que le había dado miedo moverlo. En ese instante, lo único que importaba era el ritmo, la compresión, la descarga, la oxigenación. Lo estabilizamos en menos de 7 minutos y lo subimos a la ambulancia. Mi madre venía conmigo, temblando, apenas respirando entre sollozos. Le sujeté la mano con la misma firmeza con la que, años antes, me habían enseñado a contener a los pacientes desorientados en crisis. No dije nada. No era momento de reproches ni de recuerdos. Lo admitieron en el hospital comunitario del distrito con un infarto de miocardio confirmado. Los doctores me conocían, me respetaban por mi trabajo, y me permitieron estar en la sala de urgencias durante los procedimientos preliminares. Me explicaron que había sido un ataque grave, pero que gracias a la rápida respuesta probablemente se había evitado un daño mayor.
Firmé el consentimiento para los procedimientos de estabilización porque mi madre estaba demasiado en shock como para poder hablar. Isen no llegó sino hasta 6 horas después. Se presentó con una expresión de urgencia fingida, como si acabara de salir de una cirugía, con el estetoscopio todavía colgando del cuello y un portafolio de cuero que parecía más decorativo que funcional. Saludó de forma superficial, preguntó por los niveles cardíacos de nuestro padre como si esperara que se los informara un colega, no su hermano. Y de inmediato empezó a discutir con los médicos sobre la posibilidad de trasladarlo a un hospital privado al norte de Houston. Cuando el cardiólogo de turno le explicó que el traslado en ese momento era riesgoso y que el hospital estaba siguiendo todos los protocolos necesarios, Isen hizo una mueca de desprecio que me hizo hervir por dentro. Empezó a insinuar negligencia, a hablar con tecnicismos innecesarios, a cuestionar la calidad del equipo médico delante del personal. Uno de los residentes lo reconoció y, en lugar de cederle la razón, le dijo con total calma que si quería tomar decisiones médicas, tendría que firmar como responsable. Lo cual no podía hacer sin una autorización familiar porque legalmente no tenía poder alguno. Mi madre, que aún estaba en la sala de espera con la cara desencajada y los ojos rojos de tanto llorar, apenas alcanzó a asentir cuando me acerqué y le pregunté si quería que yo siguiera siendo el contacto de emergencia. Ella solo dijo que sí con la cabeza, sin siquiera voltear a ver a Isen, y firmó los papeles. No hubo discusión. No hubo drama. Fue un momento helado, seco, definitivo. Esa noche me llevé a mamá a mi apartamento porque, según me dijo, no se sentía capaz de regresar sola a la casa. La acomodé en el sofá con cobijas limpias, le preparé té de manzanilla con galletas de soda, lo único que encontré en la alacena que no tuviera azúcar, y le dejé el control del televisor en la mano. Aunque no creo que haya visto nada. Se quedó dormida como una niña después de llorar tanto que el cuerpo se rinde. Me senté en una silla de plástico al otro lado del cuarto y la observé por unos minutos, intentando descifrar en qué momento exacto el peso de toda la familia había pasado a mis hombros. Me acordé de todas las veces que me dijo que yo no servía para nada, de los silencios cuando yo hablaba de mi trabajo, de las frases frías como cuchillos en la cena, de cómo Isen siempre fue su norte, su excusa, su meta. Y sin embargo, esa noche estaba ahí, bajo mi techo, con mi calefacción, con mi taza caliente en las manos. Me quedé despierto casi toda la madrugada revisando papeles del seguro, buscando clínicas de rehabilitación y leyendo sobre infartos silenciosos en adultos mayores. No lo hice por rencor. Lo hice porque, aunque ellos nunca me vieron como suficiente, yo había decidido que no iba a dejar que su ceguera emocional me convirtiera en alguien como ellos. Isen se fue esa misma noche sin despedirse. Más tarde me enteré de que había vuelto a Dallas de inmediato, con la excusa de que no podía dejar su residencia desatendida. Nunca preguntó cómo estaba mamá. Nunca ofreció quedarse un par de días. Nunca llamó al hospital. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, esa ausencia suya fue el primer ladrillo de la caída. Porque desde entonces, todo empezó a girar. Y por primera vez, el peso de lo no dicho, de lo que tanto fingieron que no importaba, empezó a marcar la diferencia. Lo que antes era invisible empezó a dolerles. Porque yo, el hijo basura, era el único que seguía ahí. Y no me iba a mover. Actualización 3. Habían pasado ya 6 meses desde aquella noche en que llegué a casa de mis padres como técnico de emergencias y no como hijo, y desde entonces, lo que había empezado como un acto puntual de auxilio terminó convirtiéndose en una rutina de cuidados, trámites, dietas, medicamentos, fisioterapia y silencio. Mucho silencio. Porque aunque mis padres nunca pidieron disculpas ni admitieron nada, sus gestos decían lo suficiente. Mi madre, por ejemplo, comenzó a esperarme despierta cuando yo salía de mis turnos nocturnos, como si necesitara comprobar que aún seguía ahí. Como si cada día que regresaba fuera un favor inmenso que no se atrevía a agradecer en voz alta. Y mi padre, aunque seguía siendo un hombre difícil y poco expresivo, dejó de hacer comentarios sarcásticos cada vez que yo hablaba de mi trabajo, y comenzó a preguntarme cosas prácticas, qué pastillas eran para qué. A qué hora debía tomar su anticoagulante, cuántos pasos debía dar al día según el fisioterapeuta. Nunca me dijo gracias, pero escuchaba.
Y eso, viniendo de él, ya era todo un gesto. Durante esos 6 meses, me vi obligado a cambiar completamente mi rutina. Dejé mi pequeño apartamento cerca de la base y volví a mudarme a la vieja casa de mis padres, no porque me apeteciera sino porque era lo más lógico si quería asegurarme de que papá siguiera sus tratamientos. La casa estaba en peor estado de lo que recordaba. El techo tenía goteras, el baño principal tenía una fuga que llevaba meses ignorada, y las paredes mostraban grietas que se habían extendido como raíces de árbol. Lo primero que hice fue adaptar el comedor en un espacio de rehabilitación casero, conseguí bandas elásticas, una bicicleta estática usada que me vendieron barata en Facebook Marketplace. Y mandé instalar pasamanos en los puntos clave del pasillo y del baño para evitar caídas. Toda esa inversión salió de mi propio bolsillo, sin que nadie me ofreciera un centavo. Isen no preguntó, no llamó, no apareció. Lo que sí llegó, como una tormenta mal anunciada, fueron las facturas. La terapia de mi padre no estaba completamente cubierta por el seguro y varias sesiones tenían copagos altos, además de medicamentos, consultas con especialistas, análisis de laboratorio y uno que otro traslado en ambulancia no programado. Intenté organizarlo todo meticulosamente, llevaba una carpeta para cada cosa, archivaba recibos. Hacía listas de pagos por vencer y me comunicaba con asistencia social cada vez que veía una posibilidad de reducir costos. Fue entonces cuando me enteré de la hipoteca adicional que mis padres habían firmado hacía años para seguir financiando la carrera de Isen. La cuota mensual se había triplicado porque el interés promocional ya había vencido y nadie había hecho el cambio a una tasa fija. Mi madre me confesó entre lágrimas que el banco había llamado ya 2 veces para notificarles el inicio del proceso de embargo si no se regularizaban los pagos. En ese momento sentí que la sangre se me congelaba. No por la sorpresa, porque ya sospechaba que algo andaba mal, sino por la forma tan absurda en que se había llegado a ese punto. Mis padres habían puesto en riesgo el único patrimonio que tenían, la casa donde habían vivido por más de 30 años. Para financiarle a Isen una carrera que él podía haber costeado si hubiera aceptado una de las becas parciales que le ofrecieron. Pero él las rechazó porque, según sus propias palabras, no quería deberle nada a nadie y porque esas becas las daban para clínicas rurales y yo no pienso quedarme atrapado en un pueblo atendiendo viejitos. Así de literal. Lo había dicho frente a todos en una cena y nadie lo cuestionó. Ni siquiera yo, que en ese momento ya me había dado cuenta de que el ego de Isen era más grande que su vocación. Tomé cartas en el asunto de inmediato. Fui al banco, pedí hablar con un asesor y me senté con los papeles hipotecarios para entender el alcance de la deuda. Consulté con un abogado voluntario del centro comunitario donde a veces hacíamos campañas de salud, y con su ayuda armamos una solicitud para que mis padres me nombraran tutor financiero temporal. Lo cual me permitiría renegociar algunos términos y ganar tiempo antes de que el banco actuara. Cuando les pedí que firmaran los papeles, mi padre frunció el ceño como si estuviera a punto de decir que no, pero mi madre le tomó la mano con fuerza y, sin mirarme, dijo que ya era hora de que alguien que sí se hiciera responsable tomara decisiones. Firmaron. Yo me convertí legalmente en el encargado de las finanzas familiares. Y aunque el peso me cayó encima como un bloque de cemento, no me quejé. Para cubrir los gastos más inmediatos, refinancié mi propio auto, un viejo Toyota que mantenía como nuevo con mis propias manos, y comencé a ofrecer servicio de mecánica móvil los fines de semana. Ponía avisos en internet, me movía por todo el vecindario y ofrecía servicios rápidos y seguros a domicilio. Cambiaba frenos, revisaba motores, hacía mantenimiento preventivo. La gente me fue conociendo y las recomendaciones empezaron a llegar. Durante el día era paramédico. Por las tardes y fines de semana, mecánico. En las noches, cuidador. Dormía lo justo para sobrevivir, comía lo que encontraba, y me duchaba a veces en estaciones de servicio porque el baño de la casa seguía con problemas de presión. Nunca pedí ayuda. Nadie me ofreció. Lo que sí llegó, por sorpresa, fue una carta certificada de Isen. Me acusaba de aprovechamiento financiero indebido y pedía acceso a todas las cuentas de mis padres para una revisión completa.
Según él, estaba preocupado por el manejo económico del hogar y quería asegurar que no hubiera abusos. Fue el tipo de insulto legal que no usa insultos directos, pero que te escupe en la cara entre líneas. Le respondí sin drama, envié un correo con un informe detallado de cada movimiento, cada factura pagada, cada gasto documentado. Adjunto estaban los recibos de las transferencias que él nunca hizo, los recordatorios de las promesas rotas y los meses de silencio mientras papá no podía caminar más de 20 pasos sin fatigarse. Adjunté también las pruebas del servicio de mecánica, las transferencias desde mi cuenta y el testimonio del trabajador social que me ayudó a inscribir a papá en el programa estatal. No hubo respuesta. Esa misma semana, mi madre encontró una vieja caja con papeles médicos y recibos guardados desde hacía años. Los organizó por fechas y me los entregó con una frase que nunca pensé escuchar: nunca imaginé que ibas a ser tú quien los sostuviera, y me da vergüenza. No supe qué decir. Me limité a guardar los papeles, cerrar la caja y ponerle una etiqueta: todo lo que nos negamos a ver. Porque eso era. La prueba física de años enteros de negligencia emocional, de favoritismo mal entendido, de ceguera voluntaria. Y lo más absurdo es que, en medio de todo eso, yo no me sentía triunfador. Me sentía cansado, sí. Exhausto. Pero también firme. Porque por primera vez en mi vida, la familia que me había despreciado por no tener títulos, dependía de mí para no perderlo todo. Y eso, aunque no lo dijeran en voz alta, ya era el inicio de un ajuste de cuentas que se había tardado toda una vida en llegar. Actualización 4. Pasaron poco más de 2 años desde que asumí por completo la responsabilidad de mis padres, y en ese tiempo mi vida cambió en formas que jamás imaginé. Lo que comenzó como una solución temporal, mudarse con ellos, ayudarlos a estabilizar las finanzas, organizar su atención médica, se convirtió en una nueva realidad que absorbió cada rincón de mi existencia. Yo ya no era solamente su hijo. Me convertí en cuidador, administrador, enfermero, técnico, mecánico, cocinero, reparador de lo que se descomponía en la casa y también de lo que se había venido descomponiendo, en silencio, en nuestra historia familiar. Había días en los que sentía que no quedaba nada de mí más allá de las tareas que realizaba, pero después los miraba, y aunque aún me doliera todo lo que había pasado, me decía que no iba a ser yo quien los dejara caer. No cuando quienes más los idolatraron se habían borrado del mapa en cuanto las cosas dejaron de ser cómodas. La casa, que llevaba años deteriorándose sin que nadie hiciera nada al respecto, necesitaba más que pequeños arreglos. Tuve que conseguir préstamos modestos y pedir ayuda en el vecindario para poder pintar, arreglar el techo y cambiar el sistema eléctrico que ya era un peligro. Aprendí a negociar con proveedores, a buscar descuentos, a usar cupones de asistencia estatal y a presentar informes detallados en programas del condado para obtener subsidios. Mientras tanto, seguía trabajando en la ambulancia, hacía turnos de noche y, cuando me sobraban horas, ofrecía servicio de mecánica móvil. Nunca supe de dónde sacaba la energía, pero no me permitía parar. Las alarmas del teléfono no solo me despertaban para trabajar, también me recordaban a qué hora darle los medicamentos a papá, cuando debía acompañarlo a terapia respiratoria. Cuando tocaba revisar el nivel de azúcar de mi madre. Yo era un sistema completo de soporte vital, operando sin margen de error. Un día, mientras revisaba el estado de la hipoteca con el abogado que me ayudaba, surgió una oportunidad inesperada. Los precios del mercado inmobiliario en nuestro vecindario habían subido de forma considerable. La zona estaba siendo renovada por inversionistas que buscaban convertir casas viejas en viviendas modernas para jóvenes profesionales. No era el tipo de venta que nos haría ricos, pero sí permitiría saldar todas las deudas, pagar años por adelantado en terapias médicas, mudarnos a una vivienda más accesible y dejar de vivir con la constante amenaza del embargo. Le di vueltas al asunto durante semanas, hice simulaciones, comparé cifras y finalmente decidí hablar con mis padres. Me senté con ellos una noche después de la cena, cuando el silencio ya no pesaba tanto y el sonido del noticiero local servía de fondo. Les expliqué todo con calma: cuánto debíamos, cuánto costaría seguir pagando intereses, cuánto podíamos ganar si vendíamos ahora. Les mostré los papeles, les hablé de cómo sería la nueva vivienda que había encontrado,
un dúplex modesto, sin escaleras, con baño adaptado, a pocas cuadras de un centro médico. Y de cómo podríamos garantizar al menos 10 años de tratamiento sin depender de nadie. Mi madre me escuchó sin decir mucho, asintiendo a ratos, procesando cada palabra. Mi padre no dijo nada durante varios minutos. Solo cuando apagué el televisor y lo miré directamente, habló. Dijo que nunca pensó que su casa iba a terminar vendida por el hijo que él menos consideraba, que era un trago amargo, pero que si eso aseguraba que no terminarían en la calle o dependiendo de Isen, entonces lo aceptaba. Fue la primera vez que admitió, aunque de forma indirecta, que lo que estaban viviendo era resultado de sus propias decisiones. Pero esa conversación no terminó ahí. Porque al día siguiente, mi madre quiso hablar con Isen. Llamó por videollamada y le pidió que atendiera en un horario específico. Yo no tenía idea de qué planeaba, pero respeté su espacio. Me quedé en la cocina, fingiendo que ordenaba papeles, aunque lo escuchaba todo desde ahí. Le explicó la situación con una voz neutra, sin rencor ni reclamo, pero con una firmeza que jamás le había conocido. Le dijo que necesitaban vender la casa para poder sobrevivir, que yo había asumido todo el peso sin que él moviera un dedo. Y que por eso ella quería que él firmara un documento cediéndome todo poder legal sobre los bienes familiares para que pudiera actuar sin trabas legales. Isen respondió con sarcasmo, preguntó si eso era una especie de testamento anticipado o si estaban tan desesperados que ya se estaban repartiendo los restos. Mi madre, en un tono que me estremeció por lo diferente que sonaba, dijo que no se trataba de eso. Le dijo que era tiempo de que se hiciera cargo de las decisiones que tomó cuando decidió desaparecer y que si no quería ayudar, al menos no estorbara. La llamada terminó con Isen colgando sin despedirse. El silencio en la casa duró horas. No pasó ni una semana antes de que presentara formalmente la solicitud de poder legal. Los documentos estaban listos, firmados por mis padres, avalados por el abogado del centro comunitario y enviados al juzgado correspondiente. Isen intentó frenarlo presentando un reclamo formal donde alegaba que mis padres no estaban en condiciones mentales para tomar decisiones financieras. Pero bastó con una evaluación médica que él mismo ayudó a pagar años atrás, cuando aún se preocupaba por aparentar que era el hijo perfecto, para que el juez descartara su argumento. La audiencia fue corta. Mostré cada factura, cada recibo, cada prueba del trabajo hecho. Isen ni siquiera se presentó. El fallo fue a mi favor. Con la sentencia en la mano, vendí la casa a un buen precio. Firmé el cierre con una mezcla de alivio y tristeza. Esa casa guardaba recuerdos, sí, pero también heridas. Era un símbolo de todo lo que se había roto y de todo lo que ahora estábamos por reconstruir. Con el dinero cubrí hasta el último centavo de las deudas. Renté el dúplex adaptado, contraté una enfermera de medio tiempo para los días en que yo trabajaba de noche, compré equipos médicos que facilitaran la rutina diaria y, por primera vez en años, me permití pensar en el futuro sin sentir que se me venía encima como una avalancha. Mis padres, aunque aún batallaban con su orgullo herido, empezaron a mostrar gestos que antes no existían. Mi madre me tejió una bufanda sin decir para quién era. Y mi padre me pidió consejos sobre cómo organizar sus herramientas. Pequeños detalles. Pero después de años de vacío, esos detalles eran todo. Lo que nunca llegó fue una disculpa de Isen. Pero tampoco hizo falta. Porque su silencio ya era prueba suficiente de que, en su mundo perfecto, las cosas no habían salido como esperaba. Y aunque nunca lo admitiera, lo sabía, yo, el hijo que no cumplía con sus estándares, había sido el único capaz de sostenerlo todo cuando más hacía falta. No con títulos. No con discursos. Con hechos. Con presencia. Con manos que no temblaron cuando la vida se vino abajo. Actualización 5. Pasaron 8 meses desde que vendimos la casa y nos mudamos al dúplex. En ese tiempo, la vida adquirió una extraña estabilidad que, aunque no estaba libre de altibajos, al menos me permitía respirar sin sentir que cada día era una carrera contra el colapso. El nuevo lugar, aunque más pequeño y sin jardín, se convirtió en un espacio funcional, limpio, fácil de mantener y, sobre todo, seguro para mis padres.
La cocina era compacta, el baño estaba adaptado con barandales y pisos antideslizantes, y la sala era lo suficientemente amplia para que mi padre hiciera sus ejercicios sin tropezarse con obstáculos. La enfermera que venía 3 veces por semana ya se sabía la rutina de memoria, y con el fondo que logré abrir tras liquidar todas las deudas, pude garantizarle un salario digno durante al menos 2 años. Esa tranquilidad no tenía precio. No me sobraba el dinero, pero por primera vez en mucho tiempo, no vivíamos al borde del desalojo, de la interrupción de servicios o de facturas médicas imposibles. Durante ese periodo, la relación con mis padres no se transformó de la noche a la mañana, pero sí cambió en lo esencial. Mi madre empezó a hablarme como a un adulto, no como al hijo que siempre consideró un fracaso. Preguntaba cómo me sentía, no solo qué necesitaba hacer. Me sorprendía con cosas pequeñas, una comida caliente al regresar de un turno largo, una camisa planchada sin que yo lo pidiera, una frase como ten cuidado que antes no formaba parte de nuestro léxico familiar. Mi padre, por su parte, que durante toda su vida se comunicó más con gruñidos que con palabras, comenzó a tener breves momentos de honestidad. Una noche, mientras veíamos un partido de fútbol en la televisión y él se tomaba su medicamento, dijo con voz baja que no había imaginado en qué punto exacto se convirtieron en una carga para mí. Le respondí sin levantar la vista de la pantalla que no eran una carga, sino una consecuencia. No lo dije con rabia. Lo dije con claridad. Y él no lo negó. Pero esa calma, esa reconstrucción silenciosa que yo estaba logrando desde los cimientos, se vio interrumpida por un golpe tan absurdo como predecible, Isen. Me enteré por terceros que había vuelto a Houston. No fue porque él se dignara a avisar, sino porque una excompañera de la secundaria, que trabajaba como recepcionista en una clínica privada donde él acababa de ser contratado, me escribió para contarme que lo había visto llegar con su clásico aire de superioridad, como si nunca hubiera dejado de ser el centro del universo. Al parecer, había renunciado a su puesto en Dallas por motivos que nunca explicó del todo, y ahora intentaba establecerse de nuevo en la ciudad. Esta vez como especialista en medicina interna en una clínica boutique que solo atendía a pacientes con seguro premium. No era un regreso humilde. Era un nuevo intento de retomar el pedestal que sentía que le pertenecía. No tardó en contactar a mi madre por teléfono. Fingió interés, preguntó cómo estaba papá, dijo que tenía ganas de pasar a visitarlos, que le gustaría ver cómo estaban las cosas después de tanto tiempo. Mi madre, aún incómoda con todo lo que había pasado, accedió a que viniera una tarde a tomar café. Yo no estaba cuando llegó, pero cuando regresé, el ambiente ya estaba enrarecido. Isen estaba sentado en el sofá como si le perteneciera, con las piernas cruzadas y un café a medio terminar sobre la mesa, hablando sobre su nuevo empleo, sus pacientes. Lo estresante que era empezar de nuevo y lo gratificante que resultaba ayudar a la gente. Me saludó con una mueca apenas disimulada y luego dijo que teníamos que hablar como adultos. Le pedí que fuera directo. Fue entonces cuando mostró su verdadero propósito. Quería revisar los términos bajo los cuales se había vendido la casa. Según él, había escuchado que el precio de mercado subió incluso más después de la venta y que sospechaba que yo había ganado dinero a sus espaldas. Quería que transparenciáramos todo. No dije nada. Me levanté, fui al escritorio, saqué la carpeta con todos los documentos notariales, los contratos de compraventa, los estados de cuenta y los informes que había elaborado para el tribunal. Le puse cada uno sobre la mesa, uno por uno, sin omitir ni una hoja. Le expliqué en voz baja y sin una gota de emoción que todo estaba allí, que el dinero se había usado para pagar deudas, alquilar el nuevo lugar, pagar tratamientos y establecer el fondo médico. Le dije que podía revisarlo todo, que no había ni un solo movimiento fuera de lugar, que yo no había tomado ni un centavo para mí. Elogió los papeles por unos minutos, se detuvo en los números, intentó cuestionar un par de transferencias menores, y luego guardó silencio. Mi madre, que había permanecido callada todo el tiempo, finalmente habló. Dijo con voz firme que si estaba allí para tratar de apropiarse de algo, era mejor que se fuera. Que yo había hecho más por ellos en 2 años que él en toda una década. Que no quería volver a repetir la vergüenza de ver cómo su hijo mayor, el que tanto defendió, se borró cuando más lo necesitaban.
Isen no respondió. Se levantó, tomó su portafolio y salió de la casa sin despedirse. Yo no lo seguí. No lo detuve. No había nada que discutir. Lo que sí llegó, una semana después, fue una carta formal de su abogado, intentando iniciar una revisión legal de bienes familiares por posible lucro indebido. La recibí, la leí y me reí. No porque fuera graciosa, sino porque era absurda. Mis padres también la recibieron. Esa misma tarde, fuimos juntos a la oficina del abogado que me ayudó con la tutela legal, y en menos de 2 días se presentó una respuesta formal, adjuntando todas las pruebas necesarias. Con copia a la corte que había emitido el fallo inicial. El juez respondió con una notificación simple: el caso ya estaba cerrado, los documentos estaban en regla y no había fundamentos para abrir ningún proceso nuevo. Con ese cierre legal, algo también terminó de cerrarse en nuestra dinámica familiar. Ya no había espacio para dudas. Ya no había lugar para versiones maquilladas de la historia. Mis padres, aun con su orgullo a cuestas, entendieron finalmente que no podían seguir negando lo evidente. Yo había sido el sostén. El hijo que no querían escuchar fue el que evitó que lo perdieran todo. El que nunca colgó un diploma en la sala fue el que firmó los papeles que aseguraron su vejez. Y aunque esa verdad no viniera acompañada de abrazos, perdones ni disculpas explícitas, estaba escrita en cada gesto, en cada cambio de tono, en cada pregunta que ahora me hacían antes de tomar decisiones. Isen, por su parte, desapareció de nuevo. No volvió a llamar, no volvió a escribir. Y yo, por primera vez, no esperé que lo hiciera. Porque al final, su ausencia ya no me dolía. Era, más bien, un recordatorio de que la sangre no garantiza lealtad y que los títulos, por más caros que sean, no compran la capacidad de quedarse cuando todo se viene abajo. Actualización final. Pasó poco más de 1 año desde la última vez que supe algo de Isen, y aunque al principio su desaparición volvió a dejar un vacío que en otro tiempo me habría incomodado, con el paso de los meses se convirtió en una suerte de alivio. Sin sus llamadas llenas de acusaciones disfrazadas de preocupación, sin sus intentos de manipular desde la distancia, la atmósfera en casa finalmente respiraba otro aire. Uno más tranquilo. Menos pesado. El dúplex había adquirido ese tono cálido que solo se logra con rutina, con cuidados, con la calma que da saber que ya no hay amenazas latentes rondando como sombra. La enfermera se convirtió en parte de la familia, mis padres empezaron a tener horarios más regulares, y yo, aunque seguía sintiéndome al borde del agotamiento constante, por fin pude permitir que el cansancio conviviera con la satisfacción. No era una vida perfecta, pero sí una vida en la que por fin sentía que había recuperado el control. Para entonces, el trabajo como paramédico ya no era solo una ocupación, era una parte tan profunda de mí que incluso en mis días libres el cuerpo se despertaba solo al amanecer, atento al sonido de la radio. Al timbre de emergencia que ya tenía grabado en lo más hondo del sistema nervioso. Había logrado ascender dentro del equipo, me asignaban tareas de mayor responsabilidad y algunos de los más jóvenes me buscaban para pedir consejo, para aprender los trucos de calle que no enseñaban en las clases. Nunca fui de los que buscaban elogios, pero cada vez que uno de esos chicos me decía que quería ser como yo, que ojalá pudiera tener la templanza que yo mostraba en los momentos duros. Sentía que todo lo que no me reconocieron en casa se estaba reconociendo en la calle. Con los míos. Con quienes también corrían hacia el fuego en lugar de huir de él. Una noche de invierno, una de esas en las que el frío cala hasta los huesos y el cielo parece más pesado de lo normal, recibí una llamada extraña. La línea no era del condado ni del hospital. Era un número privado que no reconocí. Contesté sin esperar nada, y del otro lado, la voz que no había escuchado en más de 1 año me dijo, temblando, que necesitaba ayuda. Era Isen. Su tono no era el habitual, no era arrogante, no era preciso, no era altivo. Sonaba apagado. Dijo que estaba enfermo, que tenía fiebre alta desde hacía 3 días, que no había podido levantarse, que sus amigos no contestaban y que no sabía a quién más llamar. No me pidió perdón. No me pidió que lo salvara. Solo dijo que no quería morirse solo. Recuerdo que me quedé en silencio unos segundos,
como si el tiempo se hubiera detenido. Mi reflejo fue decirle que esperara, que llegaría pronto. No me lo pensé demasiado. Tomé mi equipo personal de protección, cargué algunos suministros básicos que suelo llevar para visitas fuera de turno y salí. Sabía dónde vivía porque lo había investigado meses antes, aunque nunca tuve intención de usar esa información. Al llegar, la escena era desoladora. El apartamento estaba oscuro, sin ventilación, y Isen estaba en el sofá, envuelto en una cobija empapada de sudor, con la piel caliente como brasas y los ojos completamente desorientados. No tenía comida, no había agua a la mano, y el termómetro marcaba una fiebre que habría preocupado a cualquier médico experimentado. Lo revisé rápido, le di electrolitos, le cambié la ropa, limpié el lugar con lo poco que encontré y me quedé con él toda la noche, monitorizando su respiración, su temperatura, sus constantes. Durante las horas que pasó delirando, murmuró cosas que parecían salidas de otro tiempo. Habló de papá, de mamá, de mí, de decisiones que tomó porque se sintió obligado a no ser uno más, de miedo a decepcionar, de rabia por sentir que siempre necesitaba probar algo. No respondí. Solo lo escuché. En la madrugada, cuando la fiebre bajó un poco y volvió en sí, se quedó mirándome durante un buen rato. No dijo mucho. Apenas logró articular que no entendía cómo después de todo seguía estando ahí. Le respondí sin levantar la voz que el hecho de que él no hubiera sabido ser hermano no significaba que yo no supiera serlo. Que una cosa no anulaba la otra. Y que si pensaba que el cariño solo se da cuando todo es fácil, entonces nunca había entendido nada. Esa noche no resolvió nuestros problemas. No nos abrazamos. No lloramos. No hicimos las paces como en una película. Pero fue el inicio de algo diferente. Isen empezó a asistir a terapia, poco a poco fue retomando el contacto con nuestros padres, y aunque su relación con ellos no volvió a ser la misma, se esforzó por estar presente. Comenzó a trabajar en una clínica comunitaria que atendía casos complejos sin seguro médico. Ganaba menos, claro, y el prestigio era nulo. Pero me dijo una tarde, sin que nadie le preguntara, que por primera vez en su vida dormía sin ansiedad. No sé si lo decía para convencerme o para convencerse a sí mismo. Pero no importaba. En casa, las cosas seguían en su ritmo. Mi madre volvió a hornear galletas, esas que solía prohibirme por el azúcar, y mi padre ya caminaba sin ayuda. Aunque le gustaba fingir que aún necesitaba que lo escoltara para sentarse y así tener una excusa para que me quedara un rato más con él en la sala. Yo seguía arreglando autos los fines de semana, no por necesidad, sino porque me relajaba. La vida era más simple. Más clara. Y aunque a veces me llegaban recuerdos de lo mucho que dolió todo lo que me dijeron, todas las veces que me llamaron el hijo basura, también aprendí que el valor de uno no se mide por lo que otros te dan, sino por lo que haces cuando ya no queda nadie más. La venganza que yo soñaba en los primeros años, esa donde me imaginaba diciéndoles en la cara que habían apostado por el hijo equivocado, nunca llegó como una escena triunfal. Llegó como una serie de hechos. Como un calendario lleno de turnos que yo no fallé. Como una carpeta con cuentas claras. Como una casa que no se perdió. Como una familia que no se quebró del todo. Llegó en forma de respeto. No por obligación. No porque yo lo impusiera. Sino porque la realidad, al final, no necesita gritar para dejar claro quién fue el que se quedó cuando nadie más tuvo el coraje de hacerlo.